Año 1307. París despierta entre el frío y la niebla. Miles de hombres armados han recibido una orden real. Antes del amanecer, todos los caballeros templarios deben ser arrestados. Su crimen: herejía, blasfemia, magia negra y saber demasiado. Ese día, los templarios desaparecieron oficialmente de la historia, pero lo que nunca desapareció fue su legado. Algunos dicen que escaparon, otros que aún existen, ocultos, poderosos, eternos. Esta no es solo una historia de cruzadas, es un relato de traición, oro perdido, secretos prohibidos y una lucha que aún continúa en las sombras. ¿Quiénes fueron realmente los caballeros templarios? ¿Por qué el Papa y el rey más poderoso de Europa quisieron destruirlos? ¿Y qué descubrieron en Tierra Santa que cambió el curso de la historia para siempre? Hoy abriremos los sellos, desempolvaremos los manuscritos prohibidos y revelaremos la verdad detrás de la orden más misteriosa que ha existido. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones para mantenerte al día con todo lo nuevo para ti. La historia comienza en el año 1119, en los polvorientos caminos de Jerusalén, apenas conquistada por los cristianos durante la Primera Cruzada. Miles de peregrinos europeos viajaban para ver la tierra de Cristo, pero eran presa fácil de bandidos y asesinos. Fue entonces cuando un noble francés, Hugo de Payens, propuso algo revolucionario: una orden de monjes guerreros, hombres que hicieran voto de pobreza, castidad y obediencia, pero que al mismo tiempo blandieran espadas en defensa de los indefensos. Así nació la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, conocidos más tarde como los Caballeros Templarios, porque su cuartel estaba construido sobre las ruinas del antiguo templo de Salomón. Desde el inicio, su símbolo fue la dualidad: cruz y espada, fe y guerra, monjes y asesinos. Pero lo que comenzó como una humilde misión de protección se transformó pronto en una fuerza imparable. Contaban con el respaldo del Papa, donaciones de nobles, tierras en toda Europa. Tenían su propia red bancaria, su propio ejército, su propia ley. En menos de un siglo eran los hombres más ricos y poderosos del continente. Los caballeros templarios no eran simples soldados. Eran la espada de Dios en la tierra. Una élite sagrada, entrenada para matar y para proteger. No bebían, no conocían mujer, dormían en comunidad, comían en silencio. Su vida era una constante preparación para la muerte. Pero mientras en Europa se les veneraba como santos guerreros, en Tierra Santa, algo más ocurría. Durante 9 años los templarios vivieron en Jerusalén sin reclutar nuevos miembros. 9 años de silencio. 9 años bajo el templo de Salomón, excavando en secreto. ¿Pero buscando qué? Crónicas antiguas hablan de túneles, de objetos extraños extraídos bajo tierra. Algunos escritos del siglo XIV insinúan que encontraron manuscritos perdidos, reliquias sagradas, incluso restos de un conocimiento anterior al cristianismo. Uno de los nombres que se repite entre los susurros de la historia es el de una misteriosa reliquia, la Tabla de Esmeralda, un supuesto artefacto que contenía los secretos del universo, escrito por el mismísimo Hermes Trismegisto. Otros hablan de un cáliz sagrado, de una sangre, de una línea. Fuera lo que fuese, cambió a la orden. Desde entonces, los templarios no solo luchaban por Jerusalén, sino por un conocimiento, por un misterio, y mientras los reinos se disputaban territorios con lanzas y catapultas, los templarios edificaban un imperio sin fronteras. Establecieron castillos inexpugnables en Siria, Palestina, Chipre. Controlaban rutas comerciales, bancos y fortalezas clave. Podías estar en Escocia, entregar tu oro a un caballero templario y retirarlo semanas después en Antioquía. Habían inventado, sin saberlo, el embrión del sistema bancario moderno. Esto les trajo aliados, pero también muchos enemigos. Las leyendas oscuras no tardaron en surgir. Decían que los templarios realizaban iniciaciones secretas en las que se escupía sobre la cruz, que adoraban a un ídolo barbudo llamado Baphomet, que practicaban herejías disfrazadas de rituales. El fuego del fanatismo comenzó a arder, pero no era solo por religión, sino por codicia. Para el siglo XIII los templarios ya no eran vistos como defensores de la fe, sino como una fuerza paralela al poder, independientes, inquebrantables y, lo más peligroso, intocables. El rey de Francia, Felipe IV, debía fortunas a los templarios. El oro templario había financiado su guerra contra Inglaterra, y esa deuda era una amenaza, una daga apuntando al trono. Y entonces llegó la oportunidad perfecta. Las cruzadas comenzaban a perder fuerza.
Los cristianos fueron expulsados de Tierra Santa. Jerusalén cayó. La razón de ser de los templarios parecía haberse desvanecido. Pero los templarios no cedieron, aún ricos, aún armados, aún misteriosos. Las sombras se alargaban. En las tabernas se susurraban historias, en las cortes se firmaban pactos, y en lo más profundo de la iglesia se urdían planes. Había que acabar con ellos, no por sus pecados, sino por su poder y lo que sabían. Viernes 13 de octubre, una fecha que desde entonces ha quedado marcada en la historia como símbolo de tragedia y traición. Aquel día los caballeros templarios, hombres de fe y espada, fueron cazados como criminales, no por infieles, sino por ser demasiado fieles, a una verdad que nunca debieron conocer. En un operativo orquestado con precisión militar, más de 2000 templarios fueron arrestados simultáneamente en toda Francia. Nadie lo esperaba, nadie lo creyó posible. El rey Felipe IV, apodado el Hermoso, había tramado durante años su jugada maestra. Endeudado con la orden, obsesionado con su poder, decidió destruirla desde la raíz. No solo los quería fuera, los quería borrados, deshonrados, eliminados de la historia. Con el respaldo del Papa Clemente V, un pontífice débil y manipulable, el plan fue ejecutado con frialdad quirúrgica. Las acusaciones eran tan terribles como ridículas: herejía, sodomía, adoración demoníaca, sacrilegio. Jacques de Molay, el último gran maestre, fue encadenado en una celda húmeda. Durante semanas fue interrogado, torturado, humillado. Le rompieron los huesos, le quemaron la piel. Querían una confesión y la obtuvieron. Pero de Molay, ya sin familia, sin patria, sin esperanza, hizo algo inesperado. Se retractó, denunció las torturas, juró su inocencia y desafió al Papa y al Rey, en voz alta. El 18 de marzo de 1314, sobre una isla en el río Sena, Jacques de Molay fue conducido a la hoguera. Anciano, encorvado, pero firme. Frente a la muchedumbre, gritó sus últimas palabras: Clemente, Felipe, en menos de un año, los llamo a rendir cuentas ante el tribunal de Dios. Y la historia lo registró con espanto. Primero, el Papa Clemente murió repentinamente. Poco después, el rey Felipe cayó enfermo y murió también. La profecía se había cumplido, o la maldición. Pero lo más aterrador fue lo que no pudieron encontrar. Las bóvedas templarias, antes rebosantes de oro, estaban vacías. Los documentos más importantes, desaparecidos. Varios altos rangos de la orden simplemente se esfumaron. ¿A dónde huyeron? ¿Qué se llevaron? Se dice que una flota templaria zarpó desde La Rochelle la noche anterior a las redadas. Nunca fue hallada. Algunos creen que se dirigieron a Escocia, donde fueron acogidos por clanes enemigos de la Iglesia. Otros aseguran que llegaron hasta América, siglos antes de Colón. Y así, en el mismo acto en que fueron condenados a la muerte, los templarios sembraron el mito. Ya no eran simples hombres, eran leyenda. El fuego no los consumió, lo multiplicó, como si al destruir sus cuerpos, liberaran su sombra eterna. Desde entonces, su nombre resuena entre susurros, en los salones de logias secretas, en símbolos tallados en iglesias, en el oro que nadie ha encontrado, y en las preguntas que aún no tienen respuesta. Hoy, siglos después, el símbolo de los templarios aún vive. Aparece en las logias masónicas, en billetes de dólar, en las fachadas de catedrales góticas. Su historia ha inspirado películas, videojuegos, novelas, pero la verdad sigue oculta. ¿Desaparecieron realmente los templarios o simplemente cambiaron de nombre? Cada vez que ves una cruz roja sobre fondo blanco, una espada escondida en un escudo, un ojo entre pirámides, ¿estás viendo solo símbolos? ¿O estás viendo los rastros de una orden que nunca murió? La historia de los caballeros templarios no es solo un relato medieval, es una advertencia de cómo el conocimiento puede volverse peligroso, de cómo la fe puede convertirse en poder, y de cómo incluso los imperios más sagrados pueden arder. Porque al final los secretos no se destruyen, solo se entierran y esperan. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!